día de hoy estamos celebrando el segundo domingo después de la Epifanía, y la Epifanía comprende tres misterios, ¿no? Y entonces hemos ido descubriendo cada uno de ellos, ¿no? La Epifanía es la manifestación. Eso quiere decir que Dios, que es invisible, ¿no? A Dios nadie lo puede ver porque es espíritu puro. Y entonces Dios desde la eternidad, ¿no? Pues creó todo, pero Él está fuera de la creación, fuera de la materia. Y por lo tanto, pues en un sentido es inalcanzable a nosotros. Y pues este Dios que nosotros no podíamos ver, pues que nosotros no podíamos escuchar, ¿no? Pues habló al pueblo de Israel, ¿no? Habló al pueblo de Israel a través de sus profetas y les prometió la redención para el perdón de sus pecados. Finalmente, en el cumplimiento de esa promesa, vemos a Cristo que se hace hombre. Y entonces el Dios lejano, el Dios invisible, se hace manifiesto, se encarna para que nosotros lo podamos ver, para que podamos amarlo, conocerlo, ¿no? Y entonces esa relación lejana que tenían el pueblo de Israel, ahora se convierte en una nueva relación, que es una relación cercana, una relación familiar, por la cual ya podemos llamar a Dios Padre. Y entonces este es el sentido de la Epifanía. Pero la Epifanía ha terminado. Y con la Epifanía, pues se termina pues el periodo oculto de la vida oculta o de la vida privada de nuestro Señor en la Sagrada Familia. Y comienza ahora su ministerio en su vida pública. ¿Y cómo comienza este ministerio? Comienza con el bautismo del Señor y con las bodas de Caná. Y entonces este es el principio de su vida pública, y a través de los domingos en los que el sacerdote viste el verde, ¿no? Entonces el color litúrgico verde, nosotros vamos a ver que no es un tiempo no tanto ordinario, pero es un tiempo extraordinario donde Cristo se ha hecho hombre y está con nosotros y va predicando el Evangelio y va realizando grandes obras, ¿no? Y entonces empieza a llamar a los hombres a la conversión. Entonces, este periodo litúrgico, que se llama domingos después de Epifanía, entonces es un periodo en que la liturgia se viste de verde y contemplamos la vida pública del Señor. Y entonces estamos ahora meditando en el Evangelio de este primer milagro que hace nuestro Señor. Y es interesante, ¿por qué? Porque nos ubica el Evangelio en una boda. Y lo interesante, lo que a mí me parece interesante, es que no dice que nuestro Señor estaba en una boda, sino que dice que María, la madre de nuestro Señor, estaba en una boda. Es decir, que María tiene un papel protagonista en este Evangelio. Y nuestro Señor está en la boda como acompañando a María. Entonces dice así: en aquel tiempo se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí, y fue llamado también nuestro Señor y sus discípulos a la boda. Es decir, primero es por María que nuestro Señor ha venido a la boda. Después vemos que María entonces consigue la primera gracia de nuestro Señor. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo hace? Bueno, entonces podemos imaginarnos esta fiesta, ¿no? Esta fiesta de muchos días, ¿no? Así eran las bodas antiguas, se celebraban, no bastaba un día, sino que se celebraban por muchos días. Y entonces, pues se acaba el vino. Y qué desgracia, ¿no? Imagínense que todos están apenas en el pique de la alegría, cuando de repente, pues se acaba el vino, y la pena, la vergüenza que deben de haber sentido los novios
¿qué vamos a hacer, no? Empezar la preocupación, ¿qué les vamos a dar a nuestros invitados? Y Nuestra Señora se da cuenta de esto, ¿no? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque el Evangelio nos está enseñando que María, nuestra Madre, es sensible a nuestros sufrimientos, sensible a nuestras necesidades. Y la epístola de hoy, por eso, creo que por eso tenemos esta epístola de hoy, porque dice, alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloren, sentid todo lo mismo. Entonces María es ese ejemplo de la empatía, de esa sensibilidad por lo que está viviendo el otro, y entonces aquella preocupación de los novios, pues es la preocupación de María. Y entonces en esto tenemos que sentir confianza, porque si nosotros estamos sufriendo, porque si nosotros llevamos una pena o tenemos una necesidad, tenemos que saber que nuestra Santísima Madre pues siente con nosotros y nos acompaña en nuestro dolor. Y entonces María, nuestra Madre, le pide a su hijo que realice un milagro, ¿no? Y algunos interpretan de la respuesta de nuestro Señor pues que fue descortés, pero entendamos, dice, ¿qué nos importa a ti y a mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Es interesante cuando nuestro Señor le llama mujer. ¿Por qué? No le llama madre, no le llama de otra forma, sino le llama mujer. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que está haciendo referencia a Eva. O sea, cuando le utiliza el nombre mujer, entonces se está refiriendo a Eva. O sea que María es una nueva Eva. Y así como por María vino el pecado, por Eva vino el pecado, por María viene la redención. Y es por María que viene la redención, y esto es clarísimo en este Evangelio, porque es por María que nuestro Señor ha venido a la boda, es por María que la gracia del vino nos ha venido a nosotros. Y entonces, ¿qué nos importa a ti y a mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Y en esto, pues vamos a ver cómo María tiene confianza y abandono en el Señor. Porque le dice, dijo su madre a los servidores, haced cuanto Él os diga. Es decir, en lugar de interpretar la negativa del Señor como que ya se acabó, María simplemente abandonada, confiada en Dios, le dice, hagan lo que Él les diga. ¿Qué podemos sacar de provecho de aquí? Pues que a veces nosotros hacemos oración y sentimos que Dios no nos escucha o que Dios no quiere darnos lo que nosotros le estamos pidiendo. Y nosotros, en lugar de crecer en nuestra confianza en Dios, como que nos desanimamos y dejamos de pedir. O como nos desanimamos y pensamos que Dios no nos escucha. Y María, al contrario. Entonces, María está tan abandonada en el Señor y confía tanto en Él, a la vez que sabe, pues, cómo su hijo funciona, ¿no? Y cómo su hijo trabaja, ¿no? Entonces, pues, simplemente confía y se abandona a Él por su perfecta fe, y su hijo, pues, hace el milagro. Y entonces, María abre esta vida pública del Señor, y es a través de María que nos viene pues esta agua que se convierte en vino. Qué interesante, ¿no? Que María, que todo lo hemos recibido por María. Y dice el Papa León XIII, por todo lo cual, no menos verdadera y propiamente puede afirmarse que nada, absolutamente, de aquel gran tesoro de gracia ganada por Jesucristo, ya que la gracia y la verdad es hecha por Jesucristo, se han dado sino por María, es decir, que todo lo hemos recibido por María, según la voluntad del mismo Dios. ¿Por qué? Porque así Dios lo quiso. Y entonces dice el Papa Pío IX, todos sabéis, venerables hermanos, que hemos puesto en la Santísima Virgen toda nuestra confianza,
porque Dios le ha dado a ella la plenitud de todo bien. Y por lo tanto, si tenemos alguna esperanza de gracia, de salvación, sabemos que de ella redunda en nosotros, puesto que ese es el deseo del que quiso que nosotros lo tuviéramos todo por María. Entonces, María no tiene la gracia por naturaleza. La gracia la ha ganado Cristo a través de su cruz. Pero María es la comunicadora de esa gracia. ¿Por qué? ¿Por mérito? No. Por designio divino, porque así lo quiso Dios. Porque así como hubo una Eva, que también era virgen, dice Tertuliano, se introdujo dolorosamente la palabra causadora de la muerte. Entonces, a través de Eva vino el pecado al mundo. En la Virgen había de introducirse también el Verbo de Dios, creador de la vida, para que fuera reintegrado a la salvación por el sexo femenino, todo lo que por el mismo sexo habíase perdido. Creyó Eva en la serpiente y creyó María en Gabriel, dice Tertuliano. Esta creyendo borró el pecado de aquella, creyendo había cometido. Entonces, vemos que en este Evangelio, pues María verdaderamente es la protagonista. Y que este vino que nos ha venido a traer, pues es un signo ya, ¿no?, de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque así como convirtió el agua en vino en esa boda, y pues nos trajo a todos alegría, ¿no? El vino es un signo de la alegría. Así también en la Eucaristía, nuestro Señor hace un milagro todavía más grande, transformando el vino en su preciosísima sangre y trayéndonos la alegría y la salvación a los hombres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.